Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que ya por fin le hemos puesto nombre, lo hemos bautizado como Política entre Dos. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño anuncio. Mi novela está ya disponible en Amazon y también está disponible en la misma página de Facebook, Más Allá del Mar. Así que si desean una copia, pueden obtenerla por ahí mismo, me pueden escribir. El invitado de hoy es un senador que, aparte de ser senador, es un doctor. Así que con nosotros, el doctor y senador Carlos Rodríguez Mateo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Un muy placer. bien. Me alegro que esté aquí. Pregunta que yo hago, yo siempre empiezo con esta pregunta. ¿Qué fue ese clic que hubo en tu vida que usted dijo, yo deseo ser político? Pues mira, el clip no era ser político, el clip era ser médico y fui médico. Okay. La realidad es que yo nunca pensé incursionar en la política activa. Estuve muchos años trabajando como médico en el área sur, Guayama, Arroyo, Patilla, Santa Isabel, Salinas. Y la realidad es que luego de muchos años de estar practicando la medicina, me di cuenta de que muchas de las condiciones por las que llegaban los pacientes a un consultorio médico, por mejor médico, mejor pericia, por mejor buena voluntad, por mejores servicios de salud que hubiesen, muchas de esas condiciones no se resolvían con una receta, no se resolvían enviando un paciente a hacerse un laboratorio. Habían unos problemas sociales que incidían en la salud del paciente, pero que la solución no estaba en las manos ni en la pericia del médico. Y eso es lo que me lleva a mí a incursionar en el mundo de la política. Porque, por ejemplo, yo tenía esta envejeciente que por mejores tratamientos que se le buscasen para su problema de la hipertensión arterial, nunca se podía controlar la presión. Cuando uno indagaba su entorno social, veíamos que problemas sociales incidían en que realmente, por mejor atención médica, ese problema de salud no tuviese solución. Cuando indagábamos, veíamos a esta envejeciente que tenía un problema porque llevaba meses con un hijo en prisión y que lo cambiaban de una cárcel a otra y a ella se le imposibilitaba irlo a visitar y eso incidía en la salud de esa persona. Veíamos este otro paciente que tenía que decidir entre comprar completo los medicamentos para el mes o comprar parcialmente porque tenía un hijo adicto a drogas y entonces tenía que decidir o le doy el dinero para la cura de hoy o compro los medicamentos. Y entonces esos son problemas sociales que el mundo político, que es el mundo donde se toman las decisiones y se establecen las políticas públicas que pueden incidir en la población en general y que repercuten en muchos frentes, ¿verdad? No solamente si resolvemos el problema del adicto a droga, pues no solamente estamos resolviendo ese problema, estamos resolviendo el problema del entorno donde vive ese adicto a droga, el problema familiar que eso crea, el problema de atención médica que dejó de recibir quien lo estaba ayudando a curarse supuestamente su vicio de drogas ese día y no se compró los medicamentos. Y eso es lo que me lleva entonces a incursionar en el mundo de la política, porque decía, buenos médicos hay muchísimos. Claro. Pero realmente, por mejores buenos médicos que tengamos, si no tenemos entonces buenos actores en el área de la política pública, ¿verdad? De establecer política pública, de velar porque simplemente esa política pública, pues entonces como que algo falta en la ecuación. Vamos a viajar un poquito hacia atrás en el tiempo. ¿Cómo era Carlos cuando chiquito? Pues como todos los que nos están escuchando, uno va creciendo, pues obviamente cuando nací era bien pequeñito, fui creciendo y no tenía ni el peso ni la estatura que tengo hoy, pero la realidad es que una niñez, una infancia normal de un estudiante de escuela pública, de una comunidad pobre de Salinas. O sea, yo creo que nada diferente al entorno donde viven o se desarrollan los estudiantes hoy del sistema público del país, de comunidades pobres. Hago la pregunta porque estaba leyendo su biografía y en su biografía habla sobre que usted se graduó de la escuela superior a los 15 años. O sea, usted
dentro de la niñez como tal era un poquito más capacitado que otros niños. Bueno, pero también eso tiene una explicación, ¿verdad? Como te decía, yo vengo de una comunidad pobre, de una comunidad de escasos recursos económicos, pues entonces yo aprendí en el camino que el camino malo se pasa rápido. O sea, si yo quería superar a lo mejor esas dificultades económicas, pues entonces tenía que utilizar el vehículo de la educación y utilizarlo de la manera más rápido posible para entonces ir cambiando esa realidad social y económica en la que vivía. Ok. Entras a la universidad y hiciste un doctorado en Hice un bachillerato en biología. bachillerato. Luego estudié medicina en la Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Regresé y comencé a trabajar inmediatamente en centro médico en el hospital oncológico. Luego, en aquella época, existía el requisito de hacer un año de servicio público al gobierno. Me envían a hacer ese año al Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Santa Isabel. Casi terminando el año de servicio público, me nombran director médico de ese hospital. Luego de eso, con la experiencia como director médico, decido irme a hacer una maestría en salud pública. Hago la maestría en salud pública en el recinto de ciencias médicas. Y entonces luego me nombran director médico del Hospital Regional en Guayama. Luego de eso comienza la transformación de los sistemas de salud en Puerto Rico y llega la reforma de salud al área de Guayama, que fue la segunda área en todo Puerto Rico después de Fajardo. A principios de los 90. Sí, ya en el 94. 94. Es la segunda región en Puerto Rico donde empieza la reforma de salud. Y ahí entonces me voy al otro lado. Dejo entonces el servicio público y comienzo, organizo unos centros para atender pacientes de la reforma. Y organizamos en Santa Isabel, Salinas, Guayama, Arroyo y Patilla. En aquel momento era el centro primario con mayor pacientes en toda la región sur. Luego de eso viene la venta de las facilidades de salud. Okay. Como parte del programa de privatización. Y entonces decidimos adquirir lo que era el CDT de Salinas, compramos el CDT de Salinas, y ahí es donde entonces nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Porque yo tuve la oportunidad de no solamente servir como médico primario en Salinas, sino en toda la región, y veía como un denominador común, no importaba el municipio que fuera, pues el problema ese que había de que no importa cuán buena sea la práctica de la medicina, hay realmente unos factores sociales y económicos que inciden en que realmente obtengas un triunfo o un fracaso, ¿verdad?, en el remedio que le quieres dar al paciente. Y ahí es donde entonces comenzamos y aspiro por primera vez a la alcaldía de Salinas. ¿Qué de la parte de la medicina traes al gobierno que puedas aplicar después al gobierno? Pues mira, yo creo que la parte, que esto no solamente es para el gobierno, yo creo que esto es en todos los frentes de vida. O sea, yo creo la parte de prevención. Okay. Yo creo que lo más importante es la prevención en el área de la salud. Ahora mismo nosotros tenemos uno de los sistemas de salud más costosos del mundo, pero realmente eso no necesariamente garantiza que sea eficiente y que sea efectivo, ¿verdad? Y yo creo que donde hemos fracasado en las prácticas de la salud ha sido en la parte de la prevención. No es lo mismo la parte de prevención en términos de costo, es lo más económico. A medida que tú vas escalando, se hace más costosa la práctica de la medicina. Por lo tanto, no es lo mismo tú establecer, por ejemplo, unas iniciativas, unas estrategias para que la gente adquieran estilos de vida saludables, que eso a lo mejor le permite controlar la obesidad, le permite dejar el consumo del tabaco, del alcohol, establecer unas dietas realmente con valores nutricionales, y eso a lo mejor te va a permitir hacerle frente a las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, los problemas del corazón. No es lo mismo que si yo comienzo con prevención, ese paciente que a lo mejor es hoy diabético no llega a las complicaciones de la diabetes, no hay que amputarle una pierna, no tiene que llevar a dañársele el riñón y terminar en diálisis, o terminar ciego por efectos de la misma diabetes. Eso es prevención. Claro. Pues en el gobierno pasa lo mismo. En el gobierno no hacemos prevención, en el gobierno, por eso todo sale tan costoso. Por eso lo que la empresa privada, el mismo servicio cuesta una cantidad, a lo mejor en el gobierno cuesta el doble y es el mismo servicio. Pero es que allá en la empresa privada pues se toman las precauciones, hay prevención, acá no hay prevención. O sea, y yo creo que en todos los frentes de la vida
Si hay prevención, eso es mucho más barato que después tener que remediar, ¿verdad? Y yo creo que allá en Salinas, en los campos de Salinas, dicen que es mejor prevenir que tener que remediar, ¿verdad? Pues yo creo que eso se tiene que aplicar en el gobierno, yo creo que en todos los sectores. Te lanzas al ruedo político, a la alcaldía de Salinas. Ajá. Pierdes esa primera elección. Perdemos esa primera elección. Vuelve otra vez y se lanza. Exacto. Y ahí gana. Y ahí gano. Le hago la pregunta porque, por lo general, cuando una persona pierde, un ejemplo, la alcaldía, cuando vuelve a lanzarse otra vez, tiene esa mancha. ¿Eso a usted no le afectó? ¿Qué fue lo que usted hizo para que eso no le afectara? Pues mira, lo que pasa es que uno no lo puede ver como una mancha, ¿verdad? Uno lo puede ver como una mancha si realmente uno perdió la elección porque tiene un señalamiento negativo. Okay. Pero si tú estás en un pueblo donde la mayoría de sus habitantes son de un partido político y tú representas a otro partido político, pues no es una mancha, es un reto lo que tú tienes. O sea, y ese reto es que yo, en mi segunda elección, yo aprendí que no bastaba con ser un buen médico, tener buenas intenciones para el pueblo, ese mensaje había que transmitirlo. Y había que ganarse la confianza de un electorado que no bastaba con el electorado tradicional de mi partido. Y en ese sentido, un pueblo que era popular, pues la realidad es que yo logré que aun cuando en esa primera elección que yo gano, mi candidato a gobernador, la comisionada residente, los 2 senadores y representantes pierden, pues ese electorado que no era de mi partido confió en mí y me da un voto de confianza y yo gano. En la segunda elección, mi meta era mucho más allá. Era que a través del trabajo que yo hiciera en la alcaldía, lograr que ese electorado confiara un poco más allá y pudiera votar a favor de todos los que representaban mi partido. Y en esa segunda elección ganaron todos. Luego de eso, viene una tercera elección, hay una división política dentro de mi partido y ahí perdemos la elección. Ahí yo decido entonces en la próxima correr para el Senado y tenía el mismo reto. Para mí hubiese sido mucho más cómodo, a lo mejor mucho más atractivo, o estaría en la zona de confort en aquel momento haber decidido, pues regreso a la alcaldía. Claro. A lo mejor el elemento aquel que había una división interna en el partido ya no existía y era más fácil ganar la alcaldía que ganar el distrito senatorial de Guayama. Es el distrito con mayor cantidad de pueblos, 15 pueblos. 15. El distrito donde la conformación geográfica es la más difícil. Sí. Tenemos toda la costa y toda la montaña. Por el otro lado, en términos sociales y económicos, el distrito más pobre del país, el distrito en aquel momento con mayor tasa de deserción escolar, con mayor tasa de adolescentes embarazadas, con mayor tasa de desempleo. Y la realidad es que para mí eso era un gran reto. Y en ese sentido, pues vimos el resultado de la elección que me trae a mí al Senado acá. 15 municipios donde mi partido pierde 9 alcaldías. Solamente hay 6 de mi partido, donde el candidato a gobernador y comisionada residente pierden la elección en el distrito y yo gano. O sea, y se repite la historia. O sea, yo gano porque me ganó la confianza entonces de los electores, no solamente de mi partido, sino de los electores que en un momento dado votaban en contra de mi partido. O sea, y yo creo que de eso es de lo que se trata esto. O sea, es tú transmitir un mensaje y que ese mensaje logre captar la atención y la confianza del electorado y se traduzca en votos para ti. Su distrito se compone de 15 municipios. Yo sé que esta pregunta va a ser un poquito clichosa, pero ¿cuál de esos 15 municipios le gusta más? ¿En qué sentido? En general, gastronomía, el lugar para visitar, ¿le gusta todo? Yo sé que me va a decir eso. No, pero es normal, pero usted nació en... No, pero tú lo que tú quieres que yo te diga que es Salinas. O sea, más clara no pudo haber sido la pregunta. Pues mira, la realidad es que nosotros en el Distrito Senatorial de Guayama somos afortunados. Okay. Y es una de las pretensiones que yo traje aquí al Senado de Puerto Rico, y es que tenemos una gran ventaja geográfica, porque de la misma manera que es una desventaja cuando tenemos que ir a hacer campaña en toda la costa y después ir a la montaña a hacer campaña, casa a casa, eso a lo mejor puede ser una desventaja, pero en términos atractivos y de turismo es una gran ventaja. Nosotros podemos combinar el turismo de montaña con el turismo de la costa. O sea, nosotros le podemos vender a nuestros visitantes, ¿verdad?, la idea de que en un mismo día pueden estar en Orocovis, allá en Toro Verde, pero también pueden parar por Barranquita,
y estar en el Cañón San Cristóbal. Y entonces Ok. bajar a la costa y estar en la zona gastronómica de Salinas. Y por ahí seguir a Guayama y verle entonces toda la zona histórica del centro urbano de Guayama. O sea, de la misma manera podemos coger otra ruta y comenzar en Corozal y coger toda la ruta gastronómica de Corozal y continuarla en Barranquita y en Orocovi, por la ruta de la Longaniza. O sea, que yo creo que tenemos unos grandes atractivos y yo siempre decía que una de las fallas que nosotros tenemos como gobierno, perdón, o como país, es que siempre nos hemos visto como fincas aparte. O sea, yo creo que aquí tenemos que vernos como un todo. Claro. Ahora mi todo son los 15 pueblos del Distrito Senatorial de Guayama. Y yo creo que tiene que haber un complemento. O sea, a lo mejor no hay nadie no hay ningún municipio que le gane en gastronomía de costa al municipio de Salinas. Pero realmente hay otros municipios que tienen unas riquezas naturales que pueden complementar con la gastronomía de Salinas. Sí, hacen un balance entre los municipios. Claro, y de la misma manera, o sea, por eso cuando me preguntabas cuál es el más que me gusta, Sí. pues, ¿no? O sea, yo creo que se puede hacer una combinación. Claro. Y si hacemos una ruta de chinchorreo, podemos visitar los 15 y vemos a lo mejor las particularidades de cada uno, pero también vemos la riqueza individual de cada uno, que es cuando lo unimos en un colectivo, tú sabes, pudiéramos tener realmente un buen plan de desarrollo de turismo. Claro. En el año que usted fue alcalde, gana Zuleika Rivera. Sí. ¿Usted la recibió allí en su pueblo cuando? Sí, ¿Qué me puede contar sobre esa experiencia? pues, Fue la última corona que tuvimos. pero yo espero que no sea la última. No, ¿verdad? no. Pues mira, yo creo que fue primero un reconocimiento a la juventud, ¿verdad? Segundo, un reconocimiento a la mujer puertorriqueña. Y tercero, no es la primera reina de Salinas. Nosotros tuvimos una Miss Puerto Rico, Elizabeth Saya. Okay. O sea, que yo creo que a lo mejor una de las fortalezas que tiene Salinas es a lo mejor la belleza de sus mujeres, ¿verdad? Para muestra un botón basta, Exacto. ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí, yo creo que eso fue un reconocimiento, como te dije, a la juventud, a la mujer puertorriqueña, a la mujer salinense, y yo creo que un reconocimiento también al sistema público. Ella venía del sistema público del país y realmente tenemos que reconocer no solamente su belleza, sino su inteligencia. Una mujer sumamente inteligente, sumamente Su brillante. respuesta fue una de las mejores, Sí. las más aclamadas. Sí. Así que yo creo que lo menos que se merecía era el buen recibimiento que se le dio en su pueblo. Orgullo de todos los salinenses. Le pregunto, usted fue administrador me dijo de un CDT. Yo dirigí en un momento dado el Centro de Diagnóstico de Santa Isabel, dirigí también en otro momento el Hospital Regional de Guayama, y antes de llegar a la legislatura dirigí por muchos años lo que es hoy, lo que era el CDT de Salinas. Esa parte de administrador, ¿qué es lo que trae de acá al Senado? Pues mira, más que otra cosa, el establecer buenas políticas públicas en términos de salud pública. Aquí nosotros como país no podemos estar conformes con solamente tener un plan que cubra a aquella población que no puede pagar un plan privado, pero olvidarnos si esos servicios que estamos comprando a la empresa privada son unos servicios que están accesibles, si son efectivos, si son eficientes, si realmente estamos haciendo buena salud, porque el hecho de que se le otorgue una tarjetita de plástico a un paciente, eso no garantiza que ese paciente sea saludable, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las peleas grandes que yo tengo aquí en el Senado de Puerto Rico. Yo no estoy complacido con el sistema de salud en Puerto Rico. O sea, yo creo que aquí se gasta demasiado en salud y la población no está saludable, por un lado. Por el otro lado, yo creo que aquí hay que hacerle justicia no solamente a los pacientes, y a los pacientes hay que hacerle justicia no dándole la tarjetita de plástico, sino garantizándole con esa tarjetita de plástico que van a tener buenos niveles de salud, que no es lo que tenemos hoy. Y por el otro lado, tenemos que hacerle justicia a los proveedores. O sea,
nosotros pudiéramos tener los recursos económicos, que no los tenemos, pudiéramos tener los recursos económicos y pudiéramos tener los pacientes y sus necesidades, y esa ecuación está incompleta si no tenemos los proveedores que le den esos servicios. Pues hoy por hoy nosotros tenemos, por ejemplo, una fuga de talento médico yéndose a Estados Unidos por el problema de los pagos injustos de las aseguradoras, de las contrataciones leoninas de las aseguradoras. Y yo creo que nosotros tenemos que garantizar a ese paciente que cuando necesite un servicio, pues tengamos el proveedor disponible, ¿verdad? Que tengamos el laboratorio disponible, el centro radiológico, la farmacia de la comunidad, el médico o el especialista. Y en ese sentido tenemos que dar la batalla porque llevo 25 años desde que comenzó la reforma de salud escuchando la misma queja de los proveedores y escuchando la misma queja de los pacientes. Han pasado muchos gobiernos de los dos partidos, han pasado muchas asambleas legislativas, y yo creo que aquí se han ido poniendo parchos y parchos y parchos y no se resuelve el problema. Este programa comenzó llamándose la Reforma de Salud, después se le cambió el nombre, ahora finalmente se llama Vital, pero yo creo que es el mismo perro con diferente collar. Claro, claro. Yo soy del municipio de Río Grande. Y allí teníamos un CDT en la época de los 90 que iban muchas personas. Actualmente ya no es público, es un hospital con servicios privados y casi ni se llena. O sea, ya los servicios que habían antes ya no se dan. En Salinas, después de esa transformación que usted hizo, ¿se están dando buenos resultados en esa área de los CDT? Pues mira, la realidad es que en la periferia, Salinas ese es el único centro de salud que tenemos, ¿verdad? No hay otro. En Santa Isabel hay uno. En Guayama no hay ninguno primario. Y en ese sentido, pues ese centro se ha convertido más bien en un centro regional. O sea, que no solamente da servicio a pacientes de Salinas, sino que da servicio a muchos pacientes de Santa Isabel, muchos pacientes de Cuamo, de Guayama, y por la proximidad con la autopista 52 de Ponce a San Juan, la mayoría de los accidentes que se cubren entre Calle y Juana Díaz, pues terminan yendo a la sala de emergencia de ese hospital. ¿Le gusta viajar? ¿Viajar? ¿Viajar? Bueno, depende. Si es viajar en vehículo, viajo todos los días de Salinas a San Juan. En avión. Pues sí, me gusta un poquito. ¿Cuál ha sido el país que más le ha gustado que haya visitado? Pues mira, yo creo que en cada uno de los viajes uno aprende, ¿verdad? Algo uno aprende, hay algún atractivo, hay algo que diferencia a lo mejor un destino turístico de otro. Pero yo creo que todos los países tienen su encanto, ¿verdad? Tienen también sus particularidades negativas que a lo mejor todo el mundo quisiera ocultar, ¿verdad? Pero te tengo que decir que a lo mejor mi pasión es Europa. Y dentro de Europa me encanta España. A lo mejor es que a mí o sea, yo soy muy afín con las antigüedades. Pues allí me encuentro a lo mejor súper bien, ¿verdad? Porque tengo muchísimos sitios para visitar antiguos. Pero yo creo que todos los destinos turísticos tienen su encanto. ¿Ha aprendido algo de la medicina en esos países que a lo mejor pueda traer aquí a Puerto Rico? Pues mira, más que de la medicina, he aprendido de las políticas públicas. Okay. Con los diferentes viajes que yo he hecho. Yo creo que a nosotros acá nos acostumbraron a que todos los problemas se resolvían mirando hacia el norte. Que allá en el norte hay una varita mágica para resolver todos los asuntos y todos los problemas y que la solución ideal para Puerto Rico la tenemos en el norte. Y la realidad es que yo muchas veces miré para el sur y veía países con menos oportunidades económicas que las nuestras, con más dificultades que las nuestras y podían solucionar sus problemas. Y veía indicadores sociales, indicadores económicos en esos países que no tenían el auxilio de los Estados Unidos y realmente tenían mejores indicadores que nosotros. Por lo tanto, o sea, yo creo que eso me llevó a pensar que el mundo es global. Y esa palabrita se utiliza mucho, global, pero cuando la vamos a aplicar, lo único que miramos siempre es al norte. Y cuando tú miras cualquier estudio aquí en Puerto Rico, todo te lo relacionan con los Estados Unidos, con lo que ocurre allá en el norte, o cómo en el norte se resuelven las cosas. O sea, y en ese sentido yo creo que uno tiene que ver el mundo global,
Y Estados Unidos obviamente tiene muchísimas virtudes. Estados Unidos tiene a lo mejor muchísimos renglones en los que tenemos que admirarlo, pero por el otro lado tenemos muchísimos que han sido, que son realmente fracasos. Y que otros países con menos desarrollo, con menos oportunidades económicas, han podido hacerle frente mejor que Estados Unidos. ¿Le gusta el deporte? Pues regular. Más o menos. Regular. ¿Algún equipo que le guste de aquí de Puerto Rico? ¿Baloncesto, béisbol? No, no. ¿Y de Estados Unidos? Tampoco. Tampoco. Solamente lo ves como entretenimiento. Bueno, lo veo como una gran oportunidad para compartir con todo el mundo. Ahora mismo teníamos la serie. Sí. Teníamos a Houston por un lado y teníamos los Yankees por el otro, y felizmente yo podía ir a cualquier sitio donde estaban dando el juego y podía compartir con todos, con los fanáticos de uno y con los fanáticos de otro. Y la pasaba mejor que aquellos que tenían una gran ansiedad, un gran estrés por si su equipo estaba ganando o estaba perdiendo. O sea, al final de la noche, el que ganó, yo gané. Yo nunca celebró con el que ganaba y la pasé bien toda la noche. Sí, que independientemente de ganar a los Astros, allá estaba celebrando, y si ganaba a los Yankees, estaba celebrando. Sí, mira, yo te traigo esto porque lo que pasa es que la experiencia yo la viví cuando yo era alcalde. Cuando yo era alcalde, saliera en un momento dado, nosotros llegamos a tener 12 equipos clase A. Okay. Por lo general, clase A no hay en todos los pueblos. Y en la mayoría de los pueblos, en donde hay, lo que hay es un solo equipo, 2 equipos. Yo tenía en un momento dado 12 equipos. O sea, que eran 12 comunidades, 12 barrios en Salinas que practicaban. O sea, si yo quería ir a un parque un domingo, pues yo no podía decir que mi equipo era el de mi barrio, porque entonces no tenía cabida allí. Y en ese sentido yo iba y compartía con todo el mundo y celebraba con el que ganaba. Así que yo aprendí eso allá cuando estaba en Salinas y lo sigo aplicando. Ahora, de la misma manera, yo tengo la AA en algunos de mis pueblos, de los 15 pueblos, tengo la Coliseba en otro, y felizmente pues yo puedo ir a los parques y veo los juegos de la Coliseba cuando está la Coliseba, o veo los juegos de la AA, y comparto con todos mis constituyentes sin ningún problema, sin ningún estrés. En cambio yo, pues tengo allí en Río Grande la AA, los guerrilleros, así que yo siempre voy a ser guerrillero, independientemente. Pues eso es lo mío y me crié. Pues cuando yo vaya a Río Grande, pues estaré con los guerrilleros allí también celebrando. Nada, le pregunto, vuelvo otra vez a la política. Continúo, ¿Al 2020? Sí, continúo en la política. Lo único que ahora, en lugar de ir por senador por el distrito de Guayama, voy por acumulación. Ok. ¿Usted entiende que esa campaña es un poco más complicada o va a ser un poquito más fácil? Pues mira, si supieras que a mí nunca me gusta la vida las cosas fáciles, me gustan las cosas complejas, complicadas, y mientras más difíciles mejor, ese es el gran reto. Yo pienso que es una campaña diferente, o sea, las campañas para alcalde no es que sean más fáciles que para el Senado, son totalmente diferentes, las estrategias son diferentes. Ahora, aun cuando continúo en el Senado, pues la campaña por acumulación, los issues son otros, los temas son otros, las preocupaciones son otras, pues las estrategias serán otras. Y yo creo que ese es el gran reto, seguir aprendiendo. Como última pregunta, ¿qué usted le recomendaría a alguien que desee entrar al ruedo político? Que no lo piense 2 veces. O sea, yo creo que aquí, en primer lugar, no es entrar por entrar. Yo creo que aquí lo importante es, luego que llegues, cuál legado tú puedes dejar. O sea, aquí se habla mucho, no solamente en Puerto Rico, ya a nivel global. Yo creo que dentro de las profesiones no hay una profesión o un oficio más desacreditado que el rol del legislador. Y eso está ocurriendo ya a nivel global. O sea, yo creo que tenemos que cambiar esa percepción que hay de la legislatura, y de la única manera que la cambiamos es realmente trayendo gente que pueda aportar, gente que pueda dejar un legado, gente que no venga a buscar, sino que venga a traer. Y en ese sentido, pues mi exhortación es que el que pueda aportar, el que pueda dejar un legado, el que pueda venir a traer, que llegue. El que venga con otra mentalidad, pues que no llegue. Nada, Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad. ¿Tienes redes sociales que las pueda compartir? Wilmer, las redes sociales, compártesela. rmateo51. ¿Eso es en dónde? En Facebook y Twitter. Así que nada, yo voy a dejarlo también en la casilla abajo de la descripción para que lo sigan a él, y no será hasta la próxima. Cuídense.